5:16. Aunque marche por la oscuridad, nada he de temer, porque tú conmigo vas, mi pastor que me hace sosegar. Aunque marche por la oscuridad, nada he de temer, porque tú conmigo vas, mi pastor que me hace sosegar. Que me conduce a tus fuentes de paz. Tú me has bautizado por tu senda voy. Aunque marche por la oscuridad, nada he de temer, porque tú conmigo vas, mi pastor que me hace sosegar. Tú que me preparas, tú me das la fe, tú me das la copa, rebosando está. Aunque marche por la oscuridad, nada he de temer, porque tú conmigo vas, mi pastor que me hace sosegar, mi pastor que me hace sosegar,
mi pastor que me hace sosegar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz y el amor de Jesucristo, el Señor, esté con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Buenas noches, hermanos y hermanas. Buenas noches, Padre. Celebramos hoy la memoria de San Blas, obispo y mártir. Pedimos al Señor por cada una de nuestras intenciones, por todos los enfermos, especialmente aquellos que tienen alguna dificultad o mal en su garganta o en cualquier parte de su cuerpo. Vamos a orar por los difuntos Lucy Rivera, Felipe León, Carmen Rivera, Eduardo Delgado, Luz Minerva Hernández, hermana de Juan Ramón Hernández. Oremos por los enfermos Guillermo Rivera, Socorro Betancourt, Víctor Díaz, Edwin Quirindongo, Danesca López, Gabriela Méndez, Jorge Casado, Carlos Rivera, Zuleika Guerrero, Rina Díaz, por todos los que cumplen año, aniversario y por cada una de nuestras intenciones personales. Confesamos nuestros pecados, arrepentidos, pedimos perdón. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso Ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Escucha, Señor, las súplicas de tu pueblo, que hoy te invoca, apoyado en la intercesión de tu mártir San Blas. Concédenos por sus méritos la paz en esta vida y el premio de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ya que hemos recibido la justificación por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos obtenido con la fe el acceso a esta gracia en que estamos y nos gloriamos, apoyados en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Más aún, hasta nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce constancia, la constancia, virtud probada, la virtud, esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones
con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Palabra de Dios. Te Alabamos, Señor. Id al mundo entero y proclamar el Evangelio. Id al mundo entero y proclamar el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones. Aclamadlo todos los pueblos. Id al mundo entero y proclamar el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros. Su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamar el Evangelio. Id al mundo entero y proclamar el Evangelio. De pie para la proclamación del Santo Evangelio, pero antes entonemos el aleluya. Aleluya, aleluya, palabra de Dios, aleluya, 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 palabra de Dios, aleluya. Yo creo en el Señor, yo creo en su palabra, yo creo en el Señor, yo creo en su palabra. Aleluya, aleluya, palabra de Dios, aleluya, 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 palabra de Dios, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: ir al mundo entero y proclamar el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenas noches, hermanos y hermanas. Como ya hemos anunciado en la introducción de esta liturgia, hoy celebramos la memoria de este doctor, obispo y mártir San Blas, que es doctor, obispo, doctor no de la iglesia, sino de profesión. Es decir, a nivel litúrgico es obispo y mártir. Dice la biografía de San Blas que nació en la segunda mitad del siglo III y su martirio, su muerte, fue al principio como tal del siglo IV. Específicamente lo sitúan en el año 316, en la persecución del emperador Diocleciano. Dice la biografía de San Blas que siendo médico, bien aceptado por su pueblo, por su entrega, su generosidad, su humildad, su solidaridad,
muchos dones, elementos que le constituían como persona, como ser humano, a nivel del trato como tal de la otra persona, y al mismo tiempo un gran ser humano y también un cristiano convertido y comprometido. Algo interesante de la biografía de San Blas es esa unidad que había entre su fe, su compromiso cristiano y su vida en profesión como tal. Es decir, que no había una dualidad, no era una cosa en su quehacer y otra cosa en su fe. Amén. Es decir, que dicen de San Blas que aprovechó precisamente esta influencia que tenía de llegar a tantas personas para curarle y ejerció lo que yo le llamo la doble curación, además de que curó a muchas personas con su profesión de médico de tantos males en el cuerpo, también sanó a muchas personas de muchos males espirituales en la fe y acercó a muchos a la fe, porque aprovechaba mientras iba atendiendo a sus pacientes y ahí mismo también les predicaba el Evangelio de Jesucristo. Y dicen que convirtió a muchas personas en esa práctica como tal. Luego, imagínense, la gente le cogió, ¿verdad?, un gran cariño y al mismo tiempo mucha admiración, tanto por su profesión como por su fe. En ese momento histórico, los obispos no se eligen como hoy. Los obispos no se eligen como hoy, que lo elige la conferencia, el Papa, y viene desde Roma. En aquel momento lo elegía el pueblo como tal. Si el obispo moría, inmediatamente los sacerdotes y el pueblo se reunían y decía, queremos fulano de obispo, y lo proclamaban, y si era una persona aceptable, el clero se reunía y decía, pues mira, este hombre, porque había que tener buena fama ante el pueblo. Es decir, no era tan solo que te eligieran, sino que tú tenías que ser aceptado por la generalidad. Eso era un punto principal para tú poder ser un pastor en ese tiempo. Así fue elegido San Agustín y muchísimos otros obispos, porque el pueblo era quien lo proclamaba. Amén. Pero eso era en ese momento histórico del siglo, en los primeros siglos, ¿verdad? Los primeros 5 o 6 siglos de la iglesia, así era que se elegían los obispos. Entonces, el pueblo, faltando el obispo en la localidad de Sebaste, esa localidad hoy ya no existe, pero es lo que es la República de Armenia, que era un antiguo territorio de la antigua Unión Soviética, pero ya hoy es una república. Y en esa localidad había una comunidad que ya no existe, es muy antigua, se llamaba Sebaste. Y allí el pueblo, viendo, ya como he dicho, la fama que tenía y la aceptación por un excelente ser humano, por su profesión y cómo ayudó a tantas personas con su profesión de médico, y además por su compromiso con su fe, la gente entonces lo proclamó que quería que él fuera el obispo, y precisamente lo eligen obispo de Sebaste en ese momento, que tampoco había que ser sacerdote, ¿verdad? Como hoy usted podía ser una persona de su casa y sencillamente te proclamaban obispo y te ordenaban sacerdote, de obispo. Son cosas del pasado, ¿verdad?, que le pueden sonar muy extraños, pero al principio de la iglesia las cosas han ido un poco evolucionando. Recuérdense que no había la estructura que hoy tenemos a nivel jerárquico como tal. Estamos hablando de los inicios como tal de la iglesia. Ni siquiera en ese momento histórico estamos hablando que es el momento donde ni siquiera la iglesia públicamente se podía manifestar la fe. Las comunidades cristianas están comenzando a surgir, a crecer. Es decir, que no se crean que lo que tenemos hoy siempre ha sido así. No, hay que leer la historia de la iglesia y uno se va dando cuenta cómo
las cosas han ido estructurándose hasta lo que hoy tenemos. Pero en ese momento, sencillamente, a usted lo proclamaban como obispo y lo aceptaban, inmediatamente lo ordenaban como tal. Y para no hacer el cuento tan largo, ordenan a San Blas de obispo y comienza ya con esas cualidades de gran ser humano que tenía. Imagínense lo que se da como pastor, ¿verdad? Porque ya hemos dicho que en él no había una dualidad. Él integraba perfectamente su vida a lo que era su fe. Y si eso fue lo que hizo cuando ejercía, imagínense, ejercía su profesión, imagínense ahora siendo obispo. No se esperaba menos de San Blas. Y dice la historia, su biografía, que fue un excelente pastor con su pueblo. No hay muchos datos como tal. Yo me leí un montón de páginas, busqué por toda enciclopedia. No hay muchos datos, seguiré buscando como tal de su episcopado, cómo ejerció su episcopado como tal. Pero algunos dicen, de lo poco que encontré, que fue un excelente pastor. Y cuando empezó la persecución, como ya he dicho, del obispo Diocleciano a principios del siglo IV, San Blas se refugia en una cueva y dice la historia que desde allí, en esa cueva, él permanecía visitando y alertando a su pueblo, dándole, ¿verdad? Recuérdense que esa era la forma de cómo vivir la fe. Una vez llegan las persecuciones, los cristianos tenían que estar en catacumbas o escondidos en el monte o en un lugar en donde no fueran encontrados. Y así prácticamente todos los obispos y todos los cristianos de los primeros siglos tuvieron que vivir su fe de esa manera como tal. Y San Blas, dice la historia, que acudía a escondida a visitar incluso a los que estaban presos en la cárcel. En la noche bajaba a visitar enfermos y hacer un montón de cosas propio de su episcopado, de su pastoral como tal. Y luego, para no abundar tanto, ¿verdad?, para dejarle a ustedes que lean un poquito también, lo agarran preso. Trataron de persuadirlo para que abandonara su religión, adoptara la religión del Estado. Y San Blas dijo: yo seré, una expresión que me gustó mucho, hasta me la grabé: yo seré amigo de Jesús hasta el último día de mi vida. Qué cosa más bonita, ¿eh? Seré amigo de Jesús hasta el último día de mi vida. Y ahí entonces el emperador ordenó su ejecución, decapitándole, ¿verdad?, mochándole la cabeza. Y ya finalmente en esta biografía dicen que cuando iba, lo más interesante es este episodio, que cuando iba rumbo a su ejecución, en el camino, porque la gente lo admiraba, gozaba de una gran santidad, y en el camino la gente iba detrás de él, y él iba orando, bendiciendo a todo el que le iba acompañando como tal a su ejecución. Y iba con una sonrisa muy alegre, y en el camino mucha gente se fue sanando de muchas enfermedades que tenían tanto en su cuerpo, y muchas personas que se iban convirtiendo también fruto de la forma en cómo este obispo le hablaba y su comportamiento y su firmeza en este momento de su fe. Se le atribuye a San Blas especialmente muchos milagros, y yo comencé yo lo sabía, pero quería refrescar la memoria, de dónde le viene especialmente la curación del mal de la garganta. Y es un episodio que pasa en ese mismo camino. Él sana a mucha gente, pero el único episodio como tal de los milagros que él fue ejerciendo que se narra es este como tal. Y es una mujer que tenía su hijo, un nene, que se había tragado una espina y la tenía clavada en la garganta. Y prácticamente se estaba asfixiando, ¿verdad? Le estaba obstruyendo las cuerdas. Y esta mujer se
con su niño se abrió camino, dice la historia. Uno se hace la imaginación, ¿verdad? Como dice, como está leyendo uno la biografía, y esta mujer dice que se abrió camino sabiendo por dónde él iba caminando y se adelantó y logró entonces abrirse paso y encontrarse con el santo obispo en el camino y presentarle a su hijo que ya estaba al punto de morir. Y dice que él le puso entonces la mano, oró, le echó la bendición y la espina salió del cuerpo, de la garganta del niño, y en ese momento comenzó a respirar. Y desde allí entonces la iglesia ganó, San Blas ganó la fama en la iglesia de ser un gran intercesor de los males de la garganta. Pero no es como lo más propio, ¿verdad? Que se ha destacado, pero por ser médico y por su fama de santidad, dicen que sanó a muchos enfermos. Es decir, que a San Blas se le puede orar para que interceda por cualquier enfermedad que se tenga como tal. ¿Y qué me impresiona de todo esto que he dicho? Y precisamente cuando relacionaba el Evangelio, si ustedes escucharon este trozo que es el final del Evangelio de Marcos, que lo vamos a ver, ¿verdad?, más adelante, ya cuando entremos al momento de la Pascua, volveremos a caer en este Evangelio, ya el capítulo 16 de San Marcos, Jesús que va rumbo al cielo y los discípulos que están allí con él, ¿verdad? ¿Y cuál es el mandato que le da el Señor? Ir al mundo entero y proclamar la buena nueva, el Evangelio. Y a los que crean, fíjense que me voy a detener solamente en ese trozo. A los que crean les acompañarán estos signos: sanarán enfermos, echarán demonios, y por ahí sigue entonces relatando. Significa que cuando uno le ha creído fielmente al Señor en el camino de la fe, de la proclamación de la palabra, el Señor va realizando a través de los que creen su obra. Amén. Eso es lo interesante de nuestro compromiso. Cuando tú y yo creemos y le creemos al Señor, a través de nosotros, el Señor entonces puede expandir, puede darle continuidad a su obra como tal. Y San Blas fue un garante de esa continuidad de la obra del Señor como tal, porque los signos del resucitado, los signos de Cristo, en él estaban allí actuando como tal. Así que el Señor nos ayude en este día por intercesión de este gran hombre de la iglesia, obispo San Blas, a que tú y yo podamos fielmente creer en la palabra de Cristo, que asumamos con responsabilidad nuestro compromiso cristiano y sobre todo que en todo escenario podamos nosotros ser testigos de lo que hemos creído. Amén. Porque si bien lo que le estoy diciendo, aprovechó su escenario, y yo conozco a tantos, ahora me llegan a la mente, no voy a decir los nombres, pero conozco muchos médicos, amigos, que en su ejercicio de profesión son así mismo igual que San Blas. Aprovechan su escenario, su profesión, el lugar en donde están, para también anunciar el Evangelio de Cristo. Porque mucha gente llega tal vez a un consultorio o a un hospital con algún mal en su cuerpo, pero también hay mucha gente que también llega acompañado con muchos males en su vida personal y en su fe. Y ahí tenemos muchos médicos, tenemos enfermeros y en otras profesiones también, ¿verdad? Tenemos maestros, tenemos abogados, hay de todo, ¿verdad? En la viña del Señor, profesionales, hombres y mujeres, padres de familia, madres, que en su quehacer diario aprovechan también cualquier momento para proclamar la palabra que han creído como tal. Y yo creo que eso debe ser una cualidad que nos debe hoy acompañar. No podemos tener miedo, sobre todo en esta sociedad que cada día trata de callar la fe. Esa famosa separación
que tenemos, que es muy bien. Hay gente que dice, yo recuerdo una vez en Santo Domingo que había un encuentro, no, porque hay separación, ¿verdad? Esto no es un encuentro de fe. Y entonces ahí sencillamente alguien le dice, sí, esto no es un encuentro de fe, pero yo sigo siendo cristiano. Es decir, hay dos cosas que son diferentes. Eso se me grabó, es decir, esto no es un encuentro de fe, pero yo no dejo de ser cristiano. Por lo tanto, no me pida que yo deje de ser lo que yo soy. Y yo creo que San Blas nos puede dar mucha materia de enseñanza en cuanto a eso. Es decir, cuando usted le ha creído a la palabra, no importa lo que digan, no importa las leyes que el mundo imponga, que aquí no se puede hablar de Dios. Hoy, ¿quién me lo va a impedir? Si se puede hablar de otra cosa. Ahora, si me dicen, por ejemplo, tú vas a un lugar y dicen, aquí no se puede hablar, perfecto. Ya eso es distinto, ¿verdad? Aquí hay que estar calladito, no se puede hablar nada. Hay lugares que son museos, ¿verdad? Biblioteca y cosas. Ok, no se puede hablar. Pero si yo llego a un lugar en donde se está hablando de todo, incluso hasta del diablo, y tú vienes a decirme a mí, mire que aquí no se puede hablar de Dios, mire, usted va a tener entonces que mocharme la boca. Porque si se puede hablar de todo, yo voy a hablar de lo que yo tengo en el corazón y de lo que yo soy. Y yo creo que en eso tenemos que estar bien claros en nuestra fe, porque a veces llegamos a ciertos lugares en donde nos amedrentan, inmediatamente aquí no se puede hablar de Dios, para salvaguardar, ¿verdad?, las relaciones. Pues entonces no hablamos de Dios, de ninguna religión, y hablamos de todo. Entonces eso yo creo que ahí tenemos que ser un poquito, ¿verdad?, más audaces y más estrictos como tal en nuestra fe. Cuando haya que hablar de Dios, simplemente hable, y partiendo de San Blas, no importa las consecuencias. San Blas tuvo que hablar del Señor y hablar de su fe en medio de... ¿Usted se imagina? Cuando yo leía la biografía, en una montaña el día entero y esperar la noche para seguro ir encapuchado, calladito, hablar con todas las personas, meterse a la cárcel y hablarle de Cristo. Imagínense ese escenario, que nosotros no lo tenemos. Y sabiendo que que de hecho lo agarraron, si lo agarraban era la muerte lo que le esperaba. Y ni siquiera eso le impidió a estos hombres y mujeres proclamar la fe en Jesucristo. Usted se imagina cómo ardía el corazón de estos hombres y mujeres, cómo Cristo se apoderó de sus vidas. Eran prisioneros del amor. Amén. Y yo creo que eso a nosotros hoy nos debe acompañar. Queremos que esos signos de Cristo estén presentes en la vida nuestra. Pues yo creo que tenemos que crecer cada día más y más en esta fe en Jesucristo nuestro Señor. Que San Blas interceda por todos los cristianos, por todos los médicos, ¿verdad? Aunque no es el día de los médicos, pero como era médico, entonces pedimos por todos los médicos que tanto bien, y especialmente en este momento, cuánto bien han hecho a la humanidad, ¿verdad? Con su entrega, con su enseñanza, con su pasión en todo el medio de esta pandemia. Así que oramos por todos los médicos, por todos los que están enfermos, especialmente aquellos que están contagiados, que hay muchos médicos contagiados, y aquellos que han muerto como tal. Y por todos los cristianos, para que creamos en el Señor y seamos signo visible de las obras de Cristo resucitado. Y especialmente vamos más adelante a orar una oración especial de San Blas, para que Él interceda por todos aquellos que tengan algún mal en su cuerpo y especialmente en su garganta. Dios le bendiga. Hermanos y hermanas, hacemos un momento de silencio
Y en este momento, por intercesión de San Blas, preséntale al Señor aquella petición que hay en tu corazón. Padre Santo, en este momento queremos elevar hasta ti todas estas peticiones que están brotando de nuestro interior. Te presentamos a todos los enfermos, especialmente a todos los que hemos mencionado en esta Eucaristía. Te presentamos a todos los difuntos, especialmente los que han muerto recientemente en nuestra parroquia y en nuestras familias. Te presentamos a todos aquellos que te suplican en medio de su necesidad, en medio de su pobreza, en medio de tantos males, tantos corporales como espirituales que hoy estamos sufriendo. Te presentamos al mundo que convulsiona en medio de tantas realidades. Especialmente te presentamos las peticiones de esta asamblea y de aquellos que nos están viendo a través de esta transmisión. Todo esto te lo pedimos, Padre, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Quiero estar, Señor, en tu presencia. Quiero estar, Señor, junto a tu mesa y llevarte hoy mis manos llenas y entregarte hoy todo mi amor. Tómalo y acéptalo, Señor, es mi cosecha. Tómalo, transfórmalo, Señor, en pura ofrenda. Con el pan, Señor, llevo mi vida, con el cáliz van mis heridas. A tu altar, Señor, llevo mi espiga, a tu altar de amor, mi corazón. Tómalo y acéptalo, Señor, es mi cosecha. Tómalo, transfórmalo, Señor, en pura ofrenda. Quiero estar, Señor, junto a tu mesa y entregarte mi vida entera. Quiero estar, Señor, en tu presencia y entregarte mi corazón.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es nuestro sea el agrado de Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios Todopoderoso y Eterno, que elegiste al obispo San Blas para que fuera pastor de tu pueblo, por sus méritos e intercesión, te pedimos que derrames sobre nosotros la abundancia de tu misericordia. Por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque la sangre de tu mártir San Blas, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta la acción admirable con que tú robusteces nuestra debilidad y demuestra que a partir de nuestra debilidad podemos llegar a ser testigos de Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos en la tierra, cantando sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Bendito sea por siempre, Señor, y Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias,
porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Roberto González, con su obispo auxiliar Alberto Figueroa y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Nuestra hermana Lucy, Felipe, Carmen, Eduardo, Luz, Minerva, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, Madre nuestra, San José su esposo, los apóstoles y mártires, San Agustín, Santa Mónica, San Francisco de Asís, San Martín de Porres, San Blas, hoy en su memoria, Beato Carlos Manuel, todos los santos y beatos de la orden canonical y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Somos hijos de Dios y por eso, llenos de alegría, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo, que nos ha hecho hermanos y hermanas, démonos un saludo de paz. Paz, hermano diácono. Paz al coro. La paz a todos ustedes, mis hermanos. A todos los que están en sus hogares, que nos ven, a todos ustedes. Abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas del pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Hermanos y hermanas, aquí está presente Jesús, nuestro Salvador.
Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Cuerpo y sangre de Cristo. Cuerpo de Cristo. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El Señor es mi pastor, con Él nada me falta, en verdes praderas, Él me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mi fuerza, me guía por sendero justo, por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, con Él nada me falta, nada me falta. En verdes praderas, Él me hace recostar. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiega. El Señor es mi pastor, con Él nada me falta, en verdes praderas, Él me hace recostar. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, con Él nada me falta, en verdes praderas, Él me hace recostar. Tu bondad y misericordia me acompañan
todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, con él nada me falta, en verdes praderas, él me hace recostar. El Señor es mi pastor. Alma de Cristo, santifícame. cuerpo de Cristo, Sálvame. sangre de Cristo, Embriágame. agua del costado de Cristo, Lávame. pasión de Cristo, Confórtame. oh buen Jesús, Óyeme. y dentro de tus llagas, Escóndeme. no permitas Que me aparte de ti. del enemigo, Defiéndeme. en la hora de mi muerte, Llámame. y mándame ir a ti, Para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor, que el sacramento que hemos recibido nos dé la fortaleza con que el mártir San Blas se mostró siempre fiel a tu servicio y vencedor en el tormento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces vamos ahora a orar por intercesión de San Blas, por todos aquellos que en este momento tengan alguna complicación, alguna infección, algún mal, cualquier tipo de dolencia en su garganta o en cualquier parte de su cuerpo. Así que vamos a hacer la oración y en algún momento de la oración voy a tomar un espacio. Regularmente esta oración tradicionalmente se hace bendiciendo 2 velas y con esas 2 velas benditas entonces se le va colocando después de la oración a cada persona en la garganta, pero por cuestiones del protocolo no vamos a hacer esa práctica como tal en este día, sino que en ese momento usted mismo sencillamente, si quiere ponerse su propia mano en su garganta o en la parte de su cuerpo que usted crea que necesite ser sanada, o piénsela, pero en ese momento órele a San Blas por intercesión para que él interceda en su favor en ese momento. Oremos. Glorioso San Blas, tú que te retiraste a una cueva, alejándote del mundo, para mejor hablar con Dios, haz que encontremos nuestra propia práctica con Él. Tú que confiaste en la fuerza de Dios y en su inefable capacidad y poder, y que por medio de obras y milagros conseguiste convertir a los que no creían. Transforma nuestra desesperanza en fe, cambia nuestros lamentos por gozo y convierte nuestra escasez en abundancia. Glorioso San Blas de Sebaste, que a la llamada del Señor respondiste ofreciendo el cáliz del martirio, y fuiste perseguido y cruelmente torturado, otorgándonos tu santa intercesión. San Blas, médico y mártir, portento de bondad y compasión, que tanto consuelo, amor y milagro distes,
que incluso en el largo camino de la prisión, la gente imploraba tu bendición, el remedio de sus males y la curación de sus dolencias. Te rogamos nos favorezcas en estos momentos de gran pesar. En este momento, cada quien preséntele a San Blas, por intercesión de él, al Señor, el mal que pueda tener en este momento en su garganta o en su cuerpo. Oh San Blas, obispo de Sebaste, te suplicamos tu mediación para que lleve ante el trono del Altísimo esta necesidad que hoy nos aflige y que nuestras súplicas sean oídas y atendidas y que no nos falte nunca la voz para cantar contigo las alabanzas del Señor, buscar su voluntad, implorar tu perdón y misericordia divina y pedirle fuerzas para servirle mejor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Luego, los que puedan, en sus hogares, pueden hacer 3 Padre Nuestro y 3 Ave María con fe al Señor por intercesión de San Blas y esta petición que han pedido cada uno en esta Eucaristía. Amén. Amén. Así que es bueno conocer la vida de los santos. Así que busquen, saquen siempre un ratito. Eso no lleva mucho tiempo. Usted con 5 minutitos, usted se mete al Ciprensa, una de esas páginas confiables de la iglesia, y léase aunque sea un poquito, ¿verdad?, de la vida de estos hombres y mujeres de nuestra iglesia que nos han precedido y que todavía hoy, a pesar de tantos siglos, tienen mucho que enseñarnos. Amén. Tenemos tanto que aprender de ellos, de esa fe primaria, de ese primer contacto de nuestra religión cristiana, de esa primera experiencia de comunidades que hoy todavía sigue siendo hoy una maravilla, un despertar para nuestras comunidades. Así que cuando uno lee, uno se da cuenta, wow, cuánto nos hemos alejado, cuánto nos hemos distanciado de lo que ellos vivieron como tal. Así que es bueno. Así que le invito a eso, a que siempre, cada día, cuando puedan, cada vez que haya un santo, saquen un espacio para leer algo de su biografía como tal. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y le acompañe para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. San Blas, Ruega por nosotros. Siento arder mi corazón, surge en mí una nueva expresión de hablar de mi Cristo y proclamar a mi Señor con la fuerza del Espíritu de Dios. Siento arder mi corazón, surge en mí una nueva expresión de hablar de mi Cristo y proclamar a mi Señor con la fuerza del Espíritu de Dios. Así es que ir y proclamar, ir y proclamar que Jesús está vivo, que Jesús es el Señor y que vive en nuestro corazón. Así es que ir y proclamar, sí, ir y proclamar que Jesús está vivo, que Jesús es el Señor y que vive en nuestro corazón. Que Jesús está vivo, que Jesús es el Señor y que vive en nuestro corazón.